al principio del programa, hoy estaremos compartiendo también mucha información. Ya sabemos que la próxima semana ya van a comenzar a abrir y usted tiene que estar informado. Usted tiene que saber la distancia que debe tomar, ponerse su máscara para que no haya un retroceso a la contaminación de esta pandemia que a muchos ha afectado a nivel mundial, porque de eso sí, no hay nadie que se haya escapado de lo que ha sucedido en el mundo. Si usted quiere compartir con nosotros, lo puede hacer. Puede poner su comentario también. Vamos a estar poniendo al final del programa, como siempre hacemos, el link para que usted entre y comparta con nosotros de su experiencia. Si tiene algún familiar que vivió lo que Víctor pasó o vivió, que entre, comparta con nosotros para que demostrarles a todas aquellas personas que no conocen la historia de Cuba en ese sentido, la pueden entender. Ahora, sin más, sí le doy la bienvenida al doctor Javier García. Doctor, déjeme decirle mis respetos a esa barba que usted tiene hoy. Eso es el nuevo look al cual nos estamos enfrentando de esta pandemia. Ya las barberías, ahorita me llamaron de la barbería, estoy tratando de hacer conexiones con el dueño de la barbería donde yo me pelo, porque me dijo que ya van a empezar a abrir a partir de la semana que viene. Así, el look te queda bien, déjame decirte, ¿no? Qué bueno. Bueno, no sé, vamos a ver. Pero es por necesidad, dice la barba. Óyeme, 2 meses casi metido en la casa, ¿no? 2 meses, así mismo es. Pero, Javier, tú siempre has sido un visionario de la tecnología. Y es por eso que hoy te invité, así que me ocurrió y dije, déjame llamar a Javier y hablar un poco con él. Tú bien lo mencionabas hace unos 80 días atrás y siempre comentaba lo importante que es la tecnología. En el ámbito de que tú te mueves, la tecnología en la educación. Pero hemos visto y hemos reafirmado en estos días que la tecnología sí cambió al mundo. Y sí se necesita tecnología para la educación, como se necesita tecnología para entrar en contacto los doctores, los abogados. Cuéntame de todo esto que tú proyectaste en un momento y que hoy por hoy, más que nunca, se está haciendo realidad. Bueno, mira, primero saludar a tu público, darte las gracias por haberme invitado y poder participar en esta conversación, en esta entrevista. Yo llevo en esto alrededor de 17 años. En realidad el tema de la educación virtual es un tema que me apasiona, porque yo de profesión soy ingeniero, terminé mi doctorado en ingeniería. Y no voy a caer en detalles de Cuba, pero por razones obvias tuve que prácticamente recalificarme y trabajé mucho en lo que es gestión de información, etcétera, y terminé trabajando en la esfera educativa. Entonces, estando en México, yo trabajaba para una empresa donde se vendían sistemas de información, bases de datos bibliográficas, etcétera. Y por razones familiares me trasladé, ahí trabajé alrededor de 2 años, me trasladé daba clases también, hice algunos pininos en los temas estos de la virtualidad y me trasladé a la Universidad de Guadalajara, que es una de las universidades más grandes de México, tiene alrededor de 200,000 estudiantes y encontré trabajo ahí. No voy a contar las peripecias, no es una anécdota que quiera contar ahora. El asunto es que comencé a trabajar en un sistema de universidad virtual en un grupo que yo considero que dentro de América Latina, el grupo del sistema de universidad virtual de Guadalajara era el que más avanzado estaba. En aquella época, aunque ya yo tenía la misma visión desde ahora, la verdad aprendí mucho con ellos, fui investigador del Instituto de Gestión del Conocimiento en Ambientes Virtuales, dirigí 2 carreras, una carrera de Tecnologías de la Información y una carrera de Biblioteconomía. Participé muy activamente en la creación de todas las metodologías del desarrollo de las plataformas, de todos los procedimientos. En aquella época, por ejemplo, trabajar en condiciones virtuales era carísimo. Por ejemplo, en un aula donde nosotros dábamos las conferencias, primero había que tener una red
donde todas las personas, los estudiantes que participaban online, tenían que buscar un lugar donde esa red estuviera conectada. Y el aula que nosotros teníamos era una universidad muy potente, llegó a ser la más potente de América Latina en tecnología. Tenía 37 cámaras, teníamos que tener un set televisivo para nosotros poder impartir esas conferencias. O sea, que era tremendamente caro. Una universidad, cualquier universidad hoy se conecta y puede dar una clase online, ¿no? Una clase virtual. De hecho, bueno, esta pandemia lo ha demostrado. En Estados Unidos, 50 millones de jóvenes, de niños y jóvenes, más 20 millones de estudiantes universitarios pasaron de un día de una semana para otra, para decir de alguna forma, de presencial a virtual. O sea, la semana pasada, perdóname Javier, la semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir junto a Alberto Carvalho, superintendente de las escuelas públicas del condado Miami-Dade, y hablaba de esta transformación que se espera, que ya este curso escolar completamente va a ser todo virtual. Y ya es como adaptarse a la nueva normalidad, que va a ser todo virtual hasta cierto punto, ¿no? Definitivamente. Yo quiero comentarte que, por ejemplo, el problema verdaderamente detrás de todo esto, de por qué no se había hecho antes, es un problema económico. Por ejemplo, ahí mismo, continuando con el tema de la universidad, del sistema de universidad virtual de Guadalajara, ya te digo, una universidad inmensa, y nosotros éramos, vamos a decir, un campus más dentro de muchos campus. ¿Por qué los otros rectores no querían o se resistían a que funcionara el sistema de universidad virtual? Porque se demostraba que económicamente era mucho más viable. Además, en primer lugar, además de eso, tú eres global, ¿entiendes? Los estudiantes se ahorran viajes, etcétera, etcétera. No quiere decir que la modalidad virtual sea mejor que la presencial o sea mejor que la semipresencial. En el año 2010 hay que decir que el Departamento de Educación de los Estados Unidos hizo un metaanálisis, que es una metodología que estudia todas las investigaciones y los artículos académicos publicados hasta la fecha sobre la comparación entre la educación presencial y la educación virtual, y este trabajo demostró que ninguna de las dos era mejor. Lo único que sucedía era que desarrollaban competencias diferentes. ¿Qué se desarrolla durante la educación virtual? Pues se desarrolla la búsqueda de información con más pericia, se desarrolla, por ejemplo, la presentación de trabajo, se desarrolla la solución de problemas de una manera más expedita, se desarrolla la presentación de proyectos. O sea, hay una serie de principios y hay una serie de técnicas metodológicas, educativas, pedagógicas, que se priorizan en una modalidad que en otra no se priorizan. Por supuesto, en la presencial, ¿qué se prioriza más? Pues la comunicación oral. O sea, hay muchas competencias, digamos, genéricas, que son estas de las que estoy hablando, que no son profesionales, sino genéricas, que te sirven para la vida, ¿no? Que son diferentes de acuerdo a la modalidad donde tú estudias. Por eso, la mezcla de ambas cosas es, hasta si se quiere, lo mejor. O sea, la educación semipresencial, porque la transmisión de emociones es más difícil en la virtualidad, aunque muchas veces se logra. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en otras universidades, yo siempre decía, no nos vemos las caras, mirémonos los corazones. Y por ahí yo trataba de hacer una conexión sentimental con los estudiantes, ¿no? En la calidez, en la atención. O sea, el ambiente que tú tienes que crear no solamente tiene que ser eficiente y efectivo, sino afectivo. O sea, con el cariño, con el amor, con la colaboración entre todo el grupo, lo cual hoy se hace mucho más fácil porque tú creas un grupo de WhatsApp y ya estás conectado con tu grupo, ¿entiendes? Y los estudiantes están hablando permanentemente. O sea, hoy yo veo aquello que yo viví hace 16 años y lo que vivo hoy, y digo, esto es un sueño. Es un sueño, Dariel, porque verdaderamente hoy las herramientas prácticamente no cuestan nada, ¿entiendes? Y tú puedes integrar toda una serie
de plataformas y puedes crear cosas que ni soñar en aquella época que se pudieran crear. Eso por un lado. Por otro lado, es muy importante que cuando hay una transformación tan masiva, se deben observar ciertos requerimientos. O sea, porque no se trata de pasar de lo presencial a lo virtual. Claro. Eso no funciona. ¿Me entiendes? Yo creo que los cambios bruscos siempre, Javier, se está moviendo mucho el teléfono. Si puedes dejarlo fijo en un lugar ahí, yo creo que los cambios bruscos también traen consigo otros problemas. Por eso es que las transiciones, pero hay momentos como estos en los cuales yo tenía clientes que anteriormente no querían saber nada de lo que era tecnología, no querían saber nada de lo que era un website. Y comenzaron a llamarnos a nosotros y dije, oye, necesito estar en vivo porque necesito vender, porque necesito decirle esto a mis pacientes, necesito enviar estos correos electrónicos. Y se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación, algo que ya, como bien tú lo decías, 5 o 10 años atrás otra gente ya lo está haciendo. Así mismo. Así mismo es. Y definitivamente la gente que está en este mundo tiene que ser innovativo, tiene que ser innovador, porque, por ejemplo, muchas personas te dicen, bueno, pero dame tu diseño instruccional y que yo lo voy a hacer igual que tú. No es así, porque una organización no es ni los documentos que tú tienes, ni la organización en sí, ni los edificios, ni nada. Son las personas. Y la capacidad de innovar, la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos, los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando, sean dinámicos, porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. O sea, tienes que buscar un modelo pedagógico adecuado, tienes que buscar las herramientas más eficientes y más de menor costo, tienes que buscar las evaluaciones mejores. O sea, hay que buscar que el aprendizaje sea significativo, porque la gente no va a la universidad, que eso con mucha frecuencia sucede, sencillamente para tener un título. La gente va a aprender. Claro. La misma forma de evaluación que tú haces una tarea, por ejemplo. Esto es una cosa que yo critico muchísimo. Haces una tarea y hiciste tu tarea y no la hiciste bien. Hombre, si tú vas a aprender a la universidad, lo que se debe hacer es decirle, mira, no la hiciste bien, fallaste aquí, hacer un feedback, te la entrego de nuevo, realiza tu tarea y hazla correctamente. ¿Entiendes? No importa que la hagas 2 o 3 veces. ¿Qué de malo tiene eso si tú fuiste a aprender? Tú estás pagando por aprender en instituciones. En las públicas, bueno, pagas menos, pero de todas maneras pagas. Claro. Entonces, lo que tú vas a la universidad es buscar aprender. Y si la tecnología te hace más eficiente, si te hace llegar más rápidamente a la relación, a las interacciones, porque las interacciones es verdaderamente lo que genera el aprendizaje entre el estudiante y el instructor, entre el estudiante y los contenidos, entre los propios estudiantes, entre el estudiante y la universidad, y crea entonces una comunidad de aprendizaje. Y eso es lo que se busca, que esa comunidad de aprendizaje trascienda en el tiempo. Si tú creas, por ejemplo, un grupo de WhatsApp para que los estudiantes de un curso que tú estás impartiendo se comuniquen, te garantizo que eso va a permanecer. Y esos estudiantes se van a seguir comunicando. ¿Y qué es lo que se quiere? Crear comunidades de aprendizaje. Claro. Y esas comunidades después interaccionar entre ellas mismas y se van creando grandes redes de aprendizaje. Y esa es la visión del futuro. Javier, ¿cuál es? Y voy a entrar ahí al tema ese, ¿no? Voy a entrar ahí. Yo siempre hablo del futuro como del presente, porque para mí es más importante que el presente es el futuro, porque el futuro es el que se va a convertir en el presente un día. Claro, es la base de lo que tú haces. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Pero ¿cuál es el presente hoy, 2020, que tú le ves a la manera en la cual la educación ya va a dejar de ser eso de que un profesor escribiendo en una pizarra y los alumnos sentados en un pupitre? Pues yo lo visualizo de esa manera. Yo creo que ya eso es pasado, definitivamente. Es pasado. Yo tengo una hija de 16 años y definitivamente ya ellos están acostumbrados a otras maneras. He escuchado muchos compañeros míos que tienen hijos pequeños y de que se levantan, se van a conectar a la computadora y lo recepcionan como una cuestión normal, lo digieren como una cuestión normal.
estos niños que ya no son la generación Z, sino son la generación alfa, para ellos la realidad virtual, o sea, el ambiente virtual es lo mismo que la realidad física. Para ellos no hay diferencia ninguna, ¿entiendes? Inclusive yo te voy a decir que va a ser así y que va a ir más allá todavía toda esta situación, porque los currículums lo va a decidir la propia persona, ya están los mocks. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Que va a haber un reconocimiento entre todas las universidades. ¿Qué tú crees de los multiple choice? De los quizzes, sí. de los tests. Ajá. A mí me parece que eso no genera aprendizaje, la memorización de las cosas. Si tú no, la vida, ¿cuál es? La vida, cuando tú vas a un trabajo, a un centro laboral, ¿qué te dicen? Aquí tienes este problema, resuélvelo. Ajá. ¿Entiendes? No te preguntan, ¿es la pregunta A o es la B? Y no te dan un libro para que tú te lo leas y después vuelve a ponerme, no me mueva el teléfono tanto, pero vuelve a ponerme ese ejemplo, porque creo que ahí hay una clave de una transformación de la educación, de lo que es educación y aprendizaje. Vuélveme a decirme eso y la pregunta te la vuelvo a repetir. La pregunta es, ¿qué tú crees o cuál es tu opinión acerca de los multiple choice? Porque yo a veces los veo un poquito extraño, ¿no? No, responder a un examen no genera aprendizaje, Dariel. Eso es definitivo. El aprendizaje se genera a partir de la acción. Cuando tú haces algo es cuando tú aprendes. Si tú no montas una bicicleta, te sientas y te caes, tú no aprendes a montar bicicleta. Si tú no agarras un violín y lo tocas, no vas a aprender a tocar violín nunca. ¿Entiendes? Si tú no te sientas a un coche y aprendes a tomar, que hay un componente de conocimiento, sí lo hay. ¿Entiendes? Para generar una competencia, porque una competencia tiene atributos que son las destrezas, habilidades concretas que desarrolla una persona, los conocimientos que tú necesitas para desarrollar esa destreza. Pero fíjate que no es primero conocimiento y después destreza, es primero destreza y a esas destrezas van aunado conocimiento. Es al revés, ¿entiendes? Hasta los que en este momento nos habíamos planteado, porque la vida no funciona como quiere que funcione la universidad. Tú no tienes que leerte un capítulo para hacer un examen, es al revés. A ti se te plantea un problema y ¿qué es lo que tú haces? Tú llamas a un amigo, claro. Tú consultas un libro, tú lees un periódico, tú buscas en internet, tú miras un video, tú resuelves el problema, ¿correcto? Porque claro, las fuentes de información son diversas. ¿Qué se pide en el mundo académico? Que las fuentes de información sean peer review, sean revisadas, sean fiables, porque no vas a buscar una fuente en el rincón del vago, ¿me entiendes? Tú vas a buscar fuentes que sean verdaderamente confiables para poder resolver el problema. Entonces se trata de acercar el modelo educativo a la vida que nosotros tenemos, a la vida cotidiana. Nosotros vamos, exactamente, a donde vamos a trabajar, a donde vamos a resolver. Una cosa que pierden absolutamente los niños es la creatividad. El famoso experimento de Ken Robinson, desde niños de kindergarten hasta niños de secundaria. Todos los años el señor hacía investigaciones en observación y iba y le preguntaba a los niños, escogía unos grupos y le preguntaba a los niños de kindergarten, bueno, ¿cómo podemos llegar a la luna? Uno le decía en una escoba, el otro le decía brincamos y llegamos a la luna, el otro decía vamos a ir en un globo, el otro le decía, cuando fueron a tercer grado preguntaba ¿cómo podemos llegar a la luna? Ya las reacciones creativas fueron disminuyendo y cuando llegaron a noveno grado y le preguntaron ¿cómo podemos llegar a la luna? Le dijeron, señor Ken Robinson, eso no lo pregunta a nosotros, vaya a la NASA y pregunte. ¿Qué quiere decir eso? Que convertimos a las personas en autómatas, en tornillos y no en flores. No en cosas orgánicas, sino en cosas mecánicas. Y eso es lo que tenemos que quitar, normalizar a los seres humanos. Los seres humanos tienen que desarrollarse y vivir la plenitud de su vida, y cada uno que se desarrolla hacia la esfera, hacia donde va a vivir, que desarrolle más su espiritualidad, que se desarrolle más su artisticidad, que desarrolle más su capacidad física. ¿Tú entiendes? Que en este momento esas cosas no se tienen en cuenta y son importantes para vivir, Dariel. Javier, ¿y qué tan
tan pronto podemos ver esos cambios en la educación y en la manera en la cual el ser humano pueda pensar? Con esto de la virtualidad, ya mucha gente está hablando de esto. Yeah. Con esto de la virtualidad, eso se va a encaminar muy rápido. Muy rápido porque ya es masivo. O sea, ¿por qué escogen a la gente? Muchas veces, hay veces que una persona no tiene un asociado o un bachelor. Sin embargo, tiene 4 o 5 certificados en informática. Uno de Cisco, otro de Microsoft, otro de IBM, otro de... ¿Me entiendes? Entonces, una gente que necesita para ser eficiente. Te garantizo que el director de una empresa, un CEO de una empresa, va a escoger a una persona con certificaciones de esas empresas que tenga desarrollado habilidades prácticas más rápido que a uno que tenga un bachelor, porque ese va a demostrar en la práctica qué cosa es él. Y yo no estoy en contra de las universidades, lo que estoy en contra del modo educativo, del modelo educativo que se lleva a cabo, un memorístico, de leer el capítulo y hace un examen. Eso no va a funcionar, eso no funciona para la vida de Ariel, y es la realidad. Y es la realidad, y de eso se está hablando mucho hoy, y eso va a cambiar, tiene que cambiar. Javier, tú, perdona que te interrumpa, ¿no? Tú formas parte de Humboldt International University, has ayudado y estás muy en continuo trabajo con el desarrollo de toda la plataforma educativa. En estos momentos, ¿cuál es el rol más importante para ti en Humboldt International University? Bueno, ahora mismo nosotros es trabajar en equipo. La verdad, porque la coordinación de las diferentes funciones son muy importantes. No solamente, bueno, yo trabajo como decano, me toca coordinar las acciones de los demás, pero todos, cada uno en su lugar, tanto lo que es la parte tecnológica, como es la parte de diseño curricular e instruccional, como es la parte de atención a los jóvenes, como es la parte de mercadeo, como es la parte de admisión. Hay que trabajar en equipo e integrar un equipo fuerte de manera tal que se vaya creando ese ecosistema fuerte y que todos sepamos qué estamos haciendo para llegar a desarrollar un sólido modelo. Yo creo que nuestro modelo es muy bueno. No, está feo que yo lo diga de nosotros mismos, pero me parece que es un modelo muy sólido. No hemos tenido ni un caso, Ariel, de un graduado que nos haya dicho que el modelo no ha llenado sus expectativas como profesional. Y tenemos personas de todas las edades, tenemos desde asociado hasta doctorado, y todos están contentos con el modelo. Entonces, te digo a ti que yo le digo que debe ser el modelo de la vida. La universidad tiene que acercarse más a la vida, que es dejar un poco el enfoque hacia la teoría y unir más la práctica con la teoría. Javier, quiero darte las gracias y quiero invitarte para que nos acompañes cada semana, si puedes, con unos mensajes importantísimos de esta transformación. Y me gusta hablar contigo porque tú eres un poquito como yo, filósofo, pero sobre todas las cosas con los pies puestos sobre la tierra. Muchísimas gracias, Javier. La vida es la mejor universidad, Ariel. Amén, amén. Gracias por la oportunidad de compartir contigo. Un abrazo. Un abrazo. Mis amigos, ha sido Javier, un profesor, también decano de la Universidad de Humboldt International University, un gran amigo, como decía, con los pies sobre la tierra.